Quiero compartir algo con ustedes que está ligado a algo que veníamos compartiendo. En algún momento compartimos sobre aquellos ladrones que se levantan para atentar en contra de nuestras vidas. Y hablamos en especial de los ladrones de la prosperidad, les llamamos prosperidad afanada en algún momento. Pero la idea es que hoy podamos estar comprendiendo que no se trata de solo un juego de palabras, sino que es muy interesante que podamos meditar en aquello que se levanta para robarnos cosas y muchas veces ni siquiera lo percibimos. Principalmente de esto es que vamos a estar hablando y a esto le vamos a apuntar en nuestra oración final, que podamos estar atentos y que podamos percibir aquello que se levanta para robarnos. El título de la prédica es Ladrones, prohibido el ingreso. Obvio que los ladrones no piden permiso ni miran carteles para entrar, pero la idea es que a veces nuestra vida parecería que tiene un cartel que le dice, ladrones, cuando quieren, entran. Y en especial vamos a estar apuntando a los ladrones que nosotros mismos metemos dentro de casa, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros sueños y dentro de nuestros proyectos. Un pasaje que estuvimos usando, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Viene para matar, hurtar y destruir. Y enfrente está posicionado Cristo que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, si el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir, está confrontado con esas tres armas, con aquello que Cristo quiere darnos. Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y el ladrón usa esas tres armas para que no tengamos vida y para que no tengamos vida en abundancia. Por eso es importante que podamos hoy analizar la vida de cuántos cristianos que parece que no tuvieran vida, cuántos cristianos que parece que no tuvieran vida en abundancia, cuántos cristianos que transcurran los años y andan cabizbajos, derrotados, mostrando que hay más olor a muerte que olor a vida en ellos. Hoy seguramente vamos a poder aprender a través de la palabra cómo hacer vallado, cómo poder privar el ingreso a todo aquel que venga en contra de nosotros. Juan 10:1 dice, en verdad os digo, decirle al que está al lado, en verdad os dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Parecería obvia la palabra, parecería que no hace falta explicar mucho de esto, ¿no? Si el tipo no entra por la puerta delante de todos, sacando pecho, diciendo yo soy el dueño de las ovejas y lleva las ovejas, si salta, viene a la noche, corta el alambre, se lleva las ovejas, parecería que es fácil darse cuenta. El problema es que muchas veces algunos de nosotros estamos atentos a lo que queremos estar y dejamos de presentar. Cuando la Biblia presenta un modelo tan alto como el del pastor, nosotros tenemos que pretender y entender que la idea es que ese pastor, que es Jesús, es la imagen a la que todos debemos acudir. Y algunas de las cosas que nosotros permitimos son impresentables delante del pastor. Y nosotros dejamos que haga la obra del pastor. Y no estoy hablando del pastor como hombre que ministra o como un ministro del Señor. Estoy hablando de la figura de nuestro Señor Jesús. Lo que estoy entendiendo es que muchas veces pudiera ser que nosotros permitamos el ingreso al redil, al corral, a donde habitamos, de cosas que son impresentables delante del pastor. Porque el ladrón vino a hacer algo contrario de lo que hace el pastor. El pastor vino a traer vida y a dar vida para que la tengan en abundancia. El ladrón vino a matar, robar y destruir. Por lo tanto, hay uno que por atrás está socavando y está avanzando en contra de nuestros sueños y de nuestros proyectos. Ahora, vamos a hablar de algunos de estos ladrones y
vamos a hablar en especial de los ladrones de nuestra comunión con Dios. Todos los que estamos acá, principalmente los que estamos en esta reunión, queremos tener comunión con Dios. Aleluya. Los demás también, pero la verdad que era para que digan que quieren tener comunión con Dios. Contale al que está al lado, yo quiero tener comunión con Dios. Mateo 21, versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. Mas vosotros, miralo al que está al lado, decirle, vosotros, escuche, la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor está dictando un modelo y está diciendo que la casa estaba determinada para casa de oración y que ahora nosotros tenemos autoridad y podemos cerrar de tal manera que la hagamos cueva de ladrones. Cuando el Señor llegó al templo de Jerusalén, después de su entrada triunfal, se dio cuenta que había muchas cosas que no tenían nada que ver con la oración y con la adoración a Dios. Y por eso expresó que habían convertido su casa en cueva de ladrones. Hoy en día el Señor no habita en casas hechas de manos de hombres, sino que habita en los corazones de los hombres. Pero qué triste tener que reconocer que la historia es similar a la del templo, que muchas veces permitimos que se hagan cueva de ladrones, que permitimos que habiten cosas que no pueden cohabitar con aquel que quiere dar adoración y alabanza al Señor. ¿Cuáles son estos ladrones? Vamos a ir nombrando algunos. El primero del que vamos a hablar es vanidades, cosas que no tienen beneficio. Primera de Samuel 12, versículo 21 dice, no apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Muchas de las ocupaciones, muchos de los proyectos, muchos de los sueños, mucho de lo que hacemos es vanidad. Vanidad se refiere allí en la Biblia a todo aquello que es poco trascendente. Y hay cosas que son muy poco importantes, que ocupan mucho tiempo de nuestras vidas, poco profundo en la vida y por supuesto determinadas por la misma palabra, sin valor y sin provecho o beneficio. Durante el día muchas veces nosotros desperdiciamos tiempo, mucho tiempo, en vanidades. ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos? Podríamos hablar de las redes sociales. Podríamos hablar de algunos cristianos, algunos hermanos que simplemente basan su día en esto, pero esto genera y provoca tal dependencia que en algún momento alguien se siente aprobado por los likes que tiene o se siente desaprobado porque nadie lo sigue. Llega un momento en que comenzamos a ser aprisionados y atados por ese ladrón, que nos hace llevar mucho tiempo. A veces el hecho de la curiosidad me lleva al chisme y del chisme me lleva al mismo pecado. Y tengo que entender entonces que yo no puedo estar deteniéndome en cosas sencillas. Quiero decir, cuando peses cuánto tiempo le das al ladrón y cuánto tiempo le das a Cristo, quizás le estás dando más tiempo a ese ladrón, a las vanidades, a las cosas que no tienen provecho, que no tienen sentido. Si yo le dijera piensen a usted y tuviéramos tiempo para hacer un juego de ida y vuelta y mencionar palabras, ¿no? Piensen ustedes en algo que es poco provechoso en un amigo, en un vecino, en el otro es más fácil de ver. Y uno entonces enseguida diría, yo tengo un amigo que no sabe, sale, se sienta bajo un árbol y él dice que le gusta escuchar los pájaros y está ahí toda la tarde. Yo me quiero matar, me pongo nervioso porque no produce, porque no hace nada. Y él está ahí horas escuchando los pájaros y bueno, será feliz. Está haciendo algo que no es tan provechoso. ¿Está mal escuchar el sonido de los pájaros? No, hay que deleitarse. Y aún el mismo Salomón se deleitaba en esto, pero nosotros tenemos que entender que somos administradores de nuestros tiempos y no podemos darle lugar a ningún ladrón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Otro ladrón podrían ser los quehaceres del hogar. Lucas 10, versículo 38, versículo
al 42 leemos: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, decirle que está al lado, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Parecería que el texto para nosotros termina ahí, pero quiero decirte que dice: afanada y turbada estás, y luego dice: con muchas cosas. No está mal tener la casa limpia, no está mal atender bien a las visitas, no está mal cumplir con los quehaceres domésticos, con todo lo contrario. Esto no te da libertad para que tengas todas las ollas sucias, todo tirado. Esto te implica que Cristo viene en cualquier momento de visita y la casa tiene que estar impecable, pero cuando Cristo está, vos no podés seguir limpiando. La idea es que vos no podés seguir afanada y turbada, o afanado y turbado con muchas cosas. Hay cosas que demandan su tiempo, y cuando eso sobrepasa el tiempo límite, pasa a ser un ladrón que ocupa tiempo que era de Jesús, y lo estás perdiendo delante de la misma presencia del Señor. Qué glorioso sería poder imaginarnos, ¿no?, que Jesús dice: hoy voy a caer en la casa de... y dice tu nombre, a tomar unos mates. Y ahí algunos de nosotros diría: bueno, lo voy a esperar para tomar unos mates. Y por supuesto, todos vamos a sacar el mejor mate que tenemos y vamos a preparar todo. Pero mirando el caso de Marta, porque se nos hace más fácil criticar a un tercero, ¿no? Mirándola a ella, qué feo caer en esto de que Jesús llegue, esté sentadito solo ahí en un costado y nosotros limpiando, dejando todo para que luzca bien delante de Cristo. Pero al fin, Cristo desatendido, Cristo sin poder comunicarse con nosotros. Creo que hoy es un día para que tomemos decisiones y aprendamos a ser buenos administradores, de tal manera que los ladrones no ocupen ni un lugar que nosotros no le concedamos. Amén. La cacerola tiene que estar limpia, todo tiene que estar barrido, pero no tiene que llevar tanto tiempo. Amén. Así que podemos entender que lastimosamente hay mucha gente que se ocupa, se sobreocupa. No tienen tiempo para leer la Biblia ni para hacer su devocional personal, porque están llenos de quehaceres en sus casas. Es necesario poner en orden las prioridades. Lo primero que debemos ordenar es nuestro corazón. Cuando en nuestro corazón están las cosas ordenadas, por supuesto que van a estar ordenadas en todos los sentidos de nuestra vida. Otro ladrón, decirle al que está al lado, próximo ladrón: los afanes de la vida. Eclesiastés 1, versículo 3, dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Lastimosamente, uno de los mayores ladrones de nuestra comunión con Dios son los afanes de la vida. El trabajo, oramos para que Dios nos permita conseguir un trabajo, y apenas conseguimos el trabajo nos separa de Dios. Ya no podemos congregar, no nos dan los horarios, dejamos de asistir, nos alejamos de la célula, nos empezamos, y encima el domingo me pagan un poco más, me alejo todavía mucho más, y a veces estoy tan cansado de tanto trabajar que el domingo quiero honrarme a mí mismo en lugar de honrar a Dios, y no asisto a la casa de Dios. Los negocios. El negocio que le pedí al Señor es el que me aleja del Señor. Y aún dentro del servicio al Señor, los ministerios en los cuales nos involucramos, a veces me llevan tanto tiempo que me olvido del Señor, del ministerio. Así que pudiéramos estar ocupados y afanados en tantas cosas en las que no debemos estar. Y debemos tomar decisiones y poner prioridades para la gloria de Dios. Salmo 127, versículo 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Tenemos que darle su lugar al Señor. Su lugar al Señor.
La Biblia dice que donde estamos 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. El ejemplo del templo es claro para entender la situación de nuestro propio corazón, la situación de una congregación, la situación de una familia, la situación de una célula que le abre paso a los ladrones y que no le da lugar al todopoderoso Dios. Ahora, la idea es que nosotros podamos meditar en los ladrones que nosotros mismos hacemos entrar en nuestras casas. Mateo 21, versículo 13, les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Vuelvo al texto porque es importante que podamos tomar responsabilidad para que, responsables del tema, podamos manifestar arrepentimiento y eso nos dé libertad. Verdaderamente es algo muy triste entonces cuando entran ladrones en una casa. Contaba hoy que cuando yo era chico, tendría 8 o 9 años, volvimos de vacaciones en una ocasión y habían entrado ladrones en mi casa y se habían llevado todo. Y fue muy triste y pasaron muchos días y había angustia por ese golpe, porque había que empezar de nuevo en muchas cosas. Y cuánto más de triste es poder percibir que alguien nos está robando algo mucho más valioso que lo material que puede faltar en un robo. Entiendo yo que debemos estar atentos porque las 3 cosas que vino a hacer este ladrón es hurtar, matar y destruir. Nuestros hijos, nuestra paz, nuestra armonía, nuestra familia, nuestra felicidad, nuestra estabilidad emocional están en juego, están en manos de ladrones y nosotros tenemos que tomar autoridad para que haya libertad en el nombre de Jesús. Ahora, algún otro ladrón que vamos a tener en cuenta, que también ingresa porque nosotros se lo permitimos. Casi que nosotros invitamos a ese ladrón a que venga a morar con nosotros. El primer ladrón del que vamos a hablar, y estuvo muy cierto y muy bendecida la charla que trajo el pastor que estuvo predicando el martes, González, y entonces tomamos de eso y creemos que Dios está instruyéndonos en este tiempo. Pero muchas veces uno de esos ladrones es el endeudamiento. Un endeudamiento desmedido. Endeudarse no es pecado. El problema es endeudarse desmedidamente. Proverbios 22, versículo 7 dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. No hay mucho para analizar en el pasaje, sencillamente la idea es que tratemos de mantenernos lejos de esa situación. Muchas familias viven hoy en día con esta carga pesadísima de llevar, llenos de angustia, de enojo, de frustraciones. Y justamente todo esto tiene que ver con que están endeudados. Endeudarse es pasarse de la capacidad financiera que puede tener una familia. Endeudamiento es literalmente trabajar solo para pagar. Por eso, cuando hablamos de la capacidad de endeudamiento que alguien tiene, hablamos de algo que está en cualquier diccionario y es el porcentaje de los ingresos netos que puede destinar al pago de deudas con sus correspondientes intereses, sin comprometer seriamente la seguridad económica de su familia. Según los expertos, dicen que nunca debe pasar ni superar el 40%. Yo creo que en nuestro caso, en nuestro país y en nuestra situación, las deudas nunca deben superar el 25% de nuestros ingresos. Así es como deberíamos manejarnos. Eso podría ser en algún momento difícil de pagar, pero pagable, y en algún momento saldable, de tal manera de ser libres. Cada vez que nos endeudamos, innecesariamente abrimos paso a un ladrón. La mayoría de las deudas de hoy en día tienen que ver con satisfacciones, con cosas que apenas tocan nuestras manos pierden valor. Cuando vos comprás cosas tan valiosas y las pones en tu casa y el día que se transformó en usado, ese día perdió valor y ese día ya empezás a pagar un sobreprecio. No quiero entrar en detalle ni me quiero meter mucho en esto, pero sencillamente vos compraste un artefacto electrónico, compraste un auto, compraste una prenda, compraste algo que sale muy caro porque es de una marca reconocida, porque es muy valioso, pero una vez que vos lo trajiste a tu casa, eso ya vale
menos, vale la mitad, porque está en condición de usada, aunque no lo hayas usado. Y ese día vos seguís pagando la cuota de algo que es mucho más valioso y ya no vale esa plata. Por eso es importante que meditemos y que pensemos en cómo compramos y muchas veces orar para que el Dios, el proveedor de todas las cosas, sea el que nos dé la provisión para comprar de contado en lo posible. A veces podemos pagar la cuota simbólicamente en un cajoncito, 1 o 2 veces, para que luego vayamos con la plata a comprar algo de contado y obtengamos descuentos y beneficios por la compra que hacemos. Otro ladrón, decirle que está al lado, otro ladrón, la promiscuidad. Los del otro culto hicieron todo, cuando yo dije promiscuidad, todos dijeron, oh. ¿Usted? ¿Todo bien? Bueno, hay uno que anda con problemas. Bueno, 1 Samuel 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Capítulo 3, versículo 13. Ya cierra la situación diciendo, y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Y luego dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. A veces el ser promiscuos está muy ligado y está unido a esta condición de ser tolerantes, de ser aquellos que abrazan a aquel que está en condición de error. Es, de acuerdo al diccionario, la mezcla de confusión desordenada de las cosas diversas y otra explicación es una conducta o un comportamiento de la persona que cambia con frecuencia de pareja sexual, buscando únicamente placer. El problema en la familia del sacerdote Elí no era solamente la fornicación, sino que era la intención de él de cubrir esa situación y de no tomar cartas en el asunto. Tenemos que saber que Dios no se agrada ni de la fornicación, pero tampoco se agrada de darle contención a ese asunto en alguien querido, cercano, que es parte de nuestra casa. Es un ladrón de la bendición familiar. Nuestra labor como padres es aconsejar, disciplinar, estorbar, vuelvo a decirlo, aconsejar, disciplinar, estorbar. Creo a veces hasta parecería que en los discursos cristianos de hoy en día hay temor de hablar de disciplinar. Se habla solamente de aconsejar y que cada uno tome. Y a veces los padres tenemos autoridad para salvar la vida de nuestros hijos y si tenemos que disciplinarlos, lo vamos a disciplinar en el nombre de Jesús. Hay que estorbar el pecado de nuestros hijos, no ser promotores ni consentidores de la promiscuidad en nuestra casa. El caso del pecado nunca es menos malo, por más que lo queramos maquillar. A veces podemos decir que bueno, que no es para tanto. Y cuando terminamos cuando terminamos pactando con ese espíritu de error, terminamos diciendo cosas que van en contra de nuestra fe, de nuestra postura delante del Señor. A veces alguien podría decir, bueno, es mejor que venga a casa con la chica antes que ande por ahí, que lo agarre un ladrón o le pase algo. Y entonces lo tiene 3, 4 horas adentro de su pieza cometiendo errores. Y los padres dicen, bueno, pero por lo menos está a salvo. Está a salvo de un ladrón en la calle, pero no está a salvo de la condena que trae el pecado. Cuando empezamos a negociar con esto, posiblemente alguien podría decir, bueno, lo importante es que sea feliz. Si a ella le gusta una chica, que se ponga de novia con una chica. Lo importante es que sea feliz. Si a él le gusta un muchacho. ¿Y eso? ¿Cómo se lo presentamos al pastor de las ovejas? Ese es un ladrón que está entrando. No hay forma de pararlo frente al que da la vida y la vida en abundancia. Eso es transar con el que vino a matar, robar y destruir. Y tenemos que tomar autoridad en Cristo para ser fuertes en esas situaciones. Cuando uno va tomando algunos años de vida,
y va meditando en la situación de este hombre de Dios y la situación que sus hijos le hacían vivir, uno piensa y dice en algún momento, no, los tendría que haber volado, y en algún otro momento se va poniendo más tolerante y se va poniendo más blando, y va viendo el ejemplo de otros tantos que fueron tolerantes y blandos, y llega un momento en que hasta se cruza la intención por nuestro corazón de negociar, pero negociar con el ladrón es negociar con la muerte. Tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús, porque soy yo el que tengo autoridad para salvar, para presentar al que da vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. No se trata de lo que le haga feliz a alguien, se trata de lo que permite vida y vida eterna y dará consecuencias buenas para el resto de sus días. Que alguien sea feliz cometiendo un error hoy y que yo esté tapando con tierra los errores para que pase, significa que pronto van a crecer raíces que van a producir mayor pecado y eso lleva a la misma muerte. La paga del pecado, no lo digo yo, lo dice la palabra, es, por lo tanto, el que viene a matar, de alguna manera siembra para que haya una cosecha que se pague y se paga justamente con muerte. Entiendo que la promiscuidad también puede llegar al matrimonio y es causa de infidelidad, los celos, pero también roba la salud de la pareja. Decía en el otro culto que a estas alturas ya no leí en un libro ni vi una película, a veces de la consejería de todos estos años uno va sacando, que el varón era muy pillo y tenía 2 o 3 novias aparte de la esposa y un día trajo HIV a la casa. Se dice que alguien trajo enfermedades que luego produjeron enfermedades mayores en su esposa, esposas que también tomaron malas decisiones y terminaron contaminando, dañando, enfermando al resto de la familia. Entendemos entonces que aunque el caso de los hombres es mucho más propenso a las enfermedades como el cáncer de próstata, sífilis, gonorrea, herpes genital, el HIV, también en el caso de las mujeres hay consecuencias en el pecado. Muchas de estas enfermedades son transmitidas de esposo a esposa o de esposa a esposo, pero terminan afectando a toda la familia y cambiando la historia de algún proyecto que tenía como fin la felicidad. Para evitar la entrada de este ladrón a nuestra familia, lo mejor es poner en práctica la palabra de Dios. Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 7, versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No dice, probá, no dice tener relaciones que si da después blanqueás y te casás. Dice que a causa de la fornicación hay que tomar una actitud que nos aleje de esa historia. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Decilo conmigo, santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hacerla como lo hacen los gentiles, la hace cualquiera, porque el diablo es el inspirador, el diablo es el que te impulsa y el diablo es el que te sostiene hasta la caída. Luego no te sostiene más y vas rumbo a la paga del pecado. Entiendo entonces que posiblemente alguien podría decir, me siento sola o me siento sola. Alguien podría decir, mi proyecto es de esta manera. ¿Por qué seguir esos pasos? Alguien podría decir, eso es cosa de religiosos. Alguien, decilo como quieras. Lo que dice la palabra es sencillamente que la fornicación es un ladrón. Y el ladrón viene para robar, matar y destruir. Lo próximo como ladrón sería la violencia. Segunda de Samuel 13, versículo 12 dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Esta es la situación de una jovencita que estaba a punto de ser violada por su propio hermano mayor. Esta violencia
también es una violencia doméstica, es algo que sucede en la historia de muchos. No hace falta involucrarse en la historia de cada uno de nosotros para descubrir que en algún momento hubo una amenaza, hubo una sensación, hubo una percepción de que eso estaba por suceder o sucedió y por supuesto eso afecta, lastima y daña. Marca nuestra historia y ya no somos los mismos porque llegó. Ahora alguien hizo entrar ese ladrón y ese ladrón queda para hacer daño. La idea es que nosotros podamos entender que cuando alguien trae violencia, la violencia daña a toda la familia. La violencia que sufren nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros parientes que viven en nuestra casa, tiene que ver con nuestros actos de violencia, que quizás no sean sexuales, pero que sí pueden ser actos de violencia. Tenemos que saber que la violencia no resuelve nada, sino que causa todavía más daño. Proverbios 19, versículo 19 dice: de grande ira llevará la pena y si usa la violencia, añadirá nuevos males. Tenemos que entender que la violencia produce rencor, amargura, baja autoestima, soledad. Tenemos que entender que la violencia viene, cumple su propósito y deja daño permanente. La violencia roba la alegría de los miembros de la familia, hace sentir oprimidos y sin consuelo a los que están invadidos por ese ladrón. Eclesiastés 4:1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. La fuerza estaba en la mano de sus opresores. Para ellos no había consolador. ¿Cómo vamos a evitar que los ladrones entren? Proverbios 29, versículo 24, dice sencillamente: el que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida, oye el juramento, pero no dice nada. Lo que está diciendo Proverbio es: cuando le das pie al enemigo, terminás pensando que algunas cosas pueden pasar por abajo. Pero todo tiene consecuencia. Mateo 24, versículo 43, dice, y me gusta que comience diciendo: pero comprended esto. Si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Algunos de nosotros hoy podemos tomar decisiones. Algunos de nosotros hoy sencillamente podemos determinar que el ladrón no va a entrar en casa. Que el ladrón no va a entrar en casa. O algunos de nosotros podemos decir: ya lo dejé entrar. Y tendremos que tomar autoridad para sacarlo en el nombre de Jesús. Pero no podemos convivir con alguien que viene a traer muerte, porque somos de aquel que es el dador de la vida. Los pasajes que leemos ahora, 1 de Pedro 5, 6 en adelante, van a ser de inspiración para nuestra oración y seguramente nos van a llevar a poder tomar una actitud correcta frente a los ladrones. Dice 1 de Pedro 5, versículo 6 en adelante: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Lo primero que debe pasar es que tenemos que humillarnos. El ladrón consigue cómo entrar justamente a través de nuestro orgullo, a través de nuestras posturas, a través de nuestra indiferencia, a través de alejarnos de Dios, a través de quitarle el señorío y el reinado sobre nuestras vidas. Es allí cuando el ladrón encuentra el hueco. Es allí cuando el ladrón se para a la puerta y soy yo el que lo invito a entrar. Tengo que humillarme bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual
resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.